Gracias a toda la mesa por haber contado conmigo para la presentación de este acto y para poder conducir esta conferencia y estas palabras que tendrán lugar en el escenario y que vuelven a poner de manifiesto que verdaderamente la unión hace la fuerza y que todos estamos unidos en este lugar por una misma causa, que es por la libertad de enseñanza. La verdad es que habrá algunos que piensen que aquello de defender la libertad educativa es algo muy repetitivo, pero también los que estáis aquí, muchos de vosotros, padres de alumnos, madres, familiares y docentes, podéis pensar también cómo de reiterativos y cómo se repite en el tiempo todos aquellos que verdaderamente están cuestionando la libertad de educación año tras año. Lo cierto es que cuando España entraba en la democracia y se redactaba la Constitución, en ese artículo 27 al que siempre hacemos referencia y el que habla de la libertad de educación, ya fue bastante complicado que unos y otros se pusieran de acuerdo en su redacción, pero finalmente así lo hicieron y de alguna manera teníamos una especie de pacto educativo. Años después, o mejor dicho incluso décadas después, a la libertad de educación la tienen vapuleada, la tenemos vapuleada y por ese motivo estamos hoy aquí. Y quizás sea también una de esas razones por las que a finales del 2015 se constituye la Mesa por la Educación, una organización de la que forman parte distintas organizaciones al mismo tiempo. Es una entidad de carácter participativo, la gente puede formar parte de ella a nivel físico o a nivel organizativo. Todos aquellos que forman parte de la Mesa por la Educación en Libertad están de acuerdo con tres principios, que les digo cuáles son. Uno de ellos es la libertad de educación. En segundo lugar, el derecho de los familiares en la libre elección del modelo educativo y pedagógico. Y por último, el derecho de las familias a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por eso, porque queremos conocer un poquito más sobre la Mesa por la Educación en Libertad, que son quienes han organizado este acto, le pido a Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación, que suba aquí para dirigirnos unas palabras. Un aplauso para Vicente Morro. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia. Este es un acto más de los que la Mesa por la Educación en Libertad ha venido organizando desde, como nos ha dicho Natalia, desde diciembre del 2015. No repetiremos los principios porque son muy evidentes, ¿no? Para cualquiera que ame la libertad, para cualquiera que ame defender el derecho a la educación de sus hijos, por los principios que hemos enunciado, que son aquellos que todas las entidades que estamos dentro de la mesa reconocemos como prioritarios. Luego cada entidad tiene su propia dinámica de trabajo, sus propias actuaciones, incluso a veces en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito administrativo, pero la mesa como conjunto, la mesa como unidad de acción, que es lo que pretendíamos, se identifica con esos tres principios fundamentales que hemos dicho. Hoy venimos aquí una vez más a reivindicar la libertad. Podría parecer algo ya sabido y algo oído, y tenemos la Constitución y tenemos las leyes, y qué más hace falta para defender la libertad. La semana pasada, hace justo ahora 7 días, tuvimos las comparecencias en la Comisión de los Cortes Valencianes para el tema del proyecto de ley de identidad de género. Yo allí escuché que las leyes, la ciencia, los principios no sirven para nada, porque depende de la voluntad del legislador. Por activa y por pasiva se le dijo a la Comisión: oiga, es que hay una serie de argumentos jurídicos que el propio Consejo Jurídico ha reconocido. Da igual, las normas las hacemos nosotros. Oiga, es que la ciencia dice esto y esto y esto. Da igual, la ciencia también puede ser ideológica. A cualquier argumento, a cualquier razón, a cualquier justificación que dudabas, que respondía con un argumento distinto. Por lo tanto, claro que hace falta defender la libertad, claro que hace falta recordar los fundamentos de aquello que todos entendemos como evidente, como natural. ¿Qué es más natural, qué es más evidente que un padre defienda la educación de sus hijos, que tenga derecho a elegir el modelo que quiere para ellos? Si quiere una educación diferenciada, que la pueda elegir; si quiere una educación pública, que la pueda elegir; si quiere una educación religiosa, que la pueda elegir. Puede haber algo más natural que sean los padres los que defiendan ese derecho y que por lo tanto confíen en unos titulares de los centros que han hecho el esfuerzo de crear un centro, de sostenerlo, que confíen su educación a una serie de profesores con los que tienen una relación directa
puede haber algo más natural y más evidente que eso. Pues nos toca justificarlo y argumentarlo. Por eso hemos pensado que quién mejor que un experto como don Jesús Muñoz de Priego venga hoy a recordarnos eso que en el fondo todos sabemos, eso que todos queremos defender, pero no sabemos cómo explicarlo. Él nos va a dar hoy argumentos, nos va a dar razones, nos va a recordar aquello que sentimos en nuestro interior para decir, tienes derecho, lucha por ello, defiéndelo, preocúpate por la educación de tus hijos. Y para que veáis que no estamos reclamando privilegios, ni caprichos, ni nada por el estilo, hoy va a venir Jesús a deciros, mira, estos son los principios en los que se fundamenta la verdadera libertad de elección. Por eso os invitamos a estar muy atentos y luego a difundirlo a través de las redes sociales, en el boca a boca, en el colegio, por los medios de comunicación a los que agradecemos la cobertura que están dando a esta conferencia. Tenemos razones, tenemos derecho y vamos a luchar por la educación de nuestros hijos. Gracias, Vicente. Y queríamos hacer la conferencia de Jesús Muñoz de Priego un poco diferente, para que de alguna manera tuviera un punto interactivo. Entonces, casi seguro que los compañeros les habrán entregado a todos ustedes unos papeles en los que pone nombre, colegio, sector, del lugar en el que acuden. Y una pregunta. Ustedes pueden colaborar en esta conferencia, en esta ponencia, pudiendo formular la pregunta que consideren al ponente, porque después Jesús Muñoz de Priego pues nos vamos a tomar unas botellitas de agua durante pocos minutos, serán aproximadamente unos 10 minutos, para poder conversar y hacer una pequeña entrevista, pero solo con las preguntas que han hecho ustedes. Tienen dos fórmulas para poder hacerlas. La primera de ellas, a través de los papeles que les han entregado. Entonces, antes de que acabe el tiempo de la conferencia, recogerán esos papeles que me llegarán e intentaremos hacer una entrevista con el mayor número posible de preguntas. Por otro lado, para aquellos que sean un poco más innovadores y que quieran hacer uso de las redes sociales, hay un hashtag que tiene que estar activo desde este momento. Hashtag Libertad Educativa. Entonces, si ustedes entran en Twitter, pueden utilizar Libertad Educativa y poder hacer todos los comentarios que ustedes quieran acerca de la ponencia de Jesús Muñoz de Priego y también formular las preguntas que consideren. Así que intentaremos hacer un mix, no sabemos cómo saldrá, ya les aviso, pero una mezcla entre las preguntas de Twitter y las preguntas en papel, para que todo el mundo pueda tener los dos métodos y pueda de alguna manera formar parte de esta conferencia. Como ya les ha avanzado Vicente Morro, Jesús Muñoz de Priego es una persona prestigiosa en su ámbito. Él es abogado especializado en educación. El título de su ponencia de hoy es Análisis de la libertad de enseñanza hoy, una libertad amenazada. Hace muy poquito rato, Jesús ha llegado hoy mismo a Valencia, ha explicado a ciertos medios de comunicación en un encuentro con periodistas que ha tenido lugar hace escasas 2 horas, que lo que tenía que explicarles en 15 minutos, desde luego, no se les podría explicar. Así que, de alguna manera, ustedes van a ser beneficiarios de una conferencia extensa en la que no se va a llevar solo, como decía Jesús Muñoz de Priego hace un ratito, a los periodistas, a los titulares, sino que nos vamos a centrar verdaderamente en las profundidades, porque es muy importante que tanto los padres, madres, familiares, de alumnos que se puedan encontrar aquí, los docentes que trabajamos en la escuela concertada, podamos tener muy claro por qué debemos defender la libertad educativa, por qué debemos defender la educación privada, concertada y pública y la convivencia de todas ellas, porque si nosotros no nos lo creemos, difícilmente el pueblo y la sociedad se lo podrá creer. Así que vamos a conocer un poquito mejor detalles de Jesús Muñoz de Priego en el siguiente vídeo. Vamos a intentar a ver si ese vídeo funciona, porque los fallos técnicos suelen pasar. Bueno, Jesús Muñoz de Priego tiene un libro publicado. Vamos a ver, me dicen que ya está.
Tenemos un pequeño problema con el audio, pero bueno, lo importante es que ustedes vean las letras. Bueno, es posible que ese vídeo se quedara atascado por cosas del directo y como pasa a veces, ¿no?, con el pacto educativo, que parece que está un poco atascado y no sabemos salir de él. Así que fuerte aplauso, por favor, para el Colegio de Jesús y María. Bueno, esperemos que no se quede igual con la presentación, ¿no? Si no, esto se va a alargar bastante, ¿eh? Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? Para mí es un placer venir a hablar, siempre es un placer venir a hablar a Valencia. Venir a hablar sobre libertad de enseñanza ya es pasión, ¿no? Esto ya es algo más que un placer. Verán, efectivamente hemos tenido a las 4 una rueda de prensa donde le hemos dicho a la prensa que no me pregunten sobre el decreto que ha salido de la consejería y no han hecho otra cosa que preguntarme por el decreto, ¿no? No ha habido ninguna otra pregunta, todo ha sido el decreto. Pero en cualquier caso me alegro de haber tenido esa reunión antes, fundamentalmente porque eso permite que esta ponencia sea a las 6:15 y ya ha pasado la hora de la siesta, ¿eh? Que esto es un hándicap siempre, ¿no? En cualquier caso, es cierto que cualquier hora es buena para echarse una cabezadita, ¿eh? Yo lo que espero es que ustedes no lo hagan. Hay una expresión que a mí me gusta mucho sobre este tema, que es quedarse traspuestos, ¿verdad? Esto es una expresión que utiliza mucho mi madre. Yo voy a verla y le digo, mamá, vengo a verte y te has quedado dormida. Y me dice, no, hijo, no, me he quedado traspuesta. Mira, mamá, estás roncando. No, no, esto no es roncar, esto es respirar fuerte, ¿no?, que es el término que ella utiliza. Bueno, yo espero que ustedes no respiren fuerte durante esta tarde, ¿no?, sino lo justo y necesario. Puede haber 3 fundamentos, o a mí se me ocurren 3 fundamentos para que ustedes dediquen una tarde en 3 semanas a estar aquí. El primero de ellos, que es el que a mí me gustaría que fuera mayoritario, es el hecho de decir, venimos a ver cómo se fundamenta la libertad de enseñanza por convicción, es decir, porque creemos en la libertad de enseñanza y queremos tener argumentos para defenderla, ¿no? Hay otra posibilidad de razón para que ustedes estén aquí, igualmente legítima, y es que muchos de ustedes pues, tendrán vinculación directa con centros concertados, ¿no? Y algunos pues, incluso trabajarán como personal docente o no docente de un centro y dirán, me interesa saber la argumentación de la libertad de enseñanza porque me juego el pan, ¿no? Y hoy día esto no está como para jugárselo, ¿verdad? E incluso habrá otro tercer fundamento que a mí se me ocurre, que yo le doy también bastante validez, y es que algunos de ustedes dirán, pues mire, es que tengo un cuñado, porque sí, todos tenemos un cuñado, que en la cena de Navidad se dedica a defender permanentemente la escuela pública única, y ya es que no sé qué hacer ni qué decirle. Bueno, pues también eso es un buen argumento para que ustedes tengan razones de peso para actuar frente a ese cuñado insistente que les da la cena de Navidad. Verán ustedes, cuando nosotros hablamos de libertad de enseñanza, debemos tener claro 2 conceptos. Es cierto que de libertad de enseñanza se habla mucho, más nosotros, ¿no? Y sin embargo solo hay 2 elementos que están claros. Uno, que no hay una unidad doctrinal, no hay un concepto aceptado por todos, y otro, que la libertad de enseñanza no es un concepto, no es una libertad singular, sino que es un conjunto de libertades que se relacionan entre sí. Es un complejo de libertades, es un supraconcepto.
Verán, la mejor manera de acceder a este concepto de libertad de enseñanza, o al menos es la que propongo yo, es referirnos a los diferentes sujetos que pueden ser titulares de esa libertad. Cuando nosotros vemos en qué consiste la libertad de enseñanza en cada uno de esos sujetos, nos va a ir dando un listado de libertades. Pues bien, la suma de todas ellas es el supraconcepto libertad de enseñanza. Verán. Bueno, aquí tienen, lo han comentado antes, si alguien quiere acceder a las redes sociales, sería muy necesario, porque uno de los debates que se produce es en redes sociales. Hay quien piensa que las redes sociales son un mundo paralelo al nuestro. Yo cada vez pienso más que el mundo real son las redes sociales y que nosotros simplemente le damos excusas para que aparezcan cosas en las mismas, ¿eh? Pero el volumen de las redes sociales ya nos supera, ¿eh? Ahí tienen ustedes el hashtag, ¿no?, o la etiqueta en el castellano, y también el Twitter mío, por si quieren decirle algo, sean cariñosos en lo que me digan, ¿eh? No sean ofensivos, si puede ser, ¿eh? Tampoco lo voy a exigir, si puede ser, ¿eh? Bien, decíamos que los diferentes sujetos de la libertad de enseñanza pueden ser estos, las personas físicas o jurídicas con una pretensión de titularidad, y para ellos la libertad de enseñanza consistirá en la libertad de creación de centro en un sentido lato o amplio, como lo reconoce el Constitucional. No solo es crear el centro, es organizarlo, es dirigirlo, es dotarlo de un ideario. Para los padres y alumnos, la libertad de enseñanza consistirá en la elección de tipo o modelo de educación, en la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres, o en la elección de centro educativo concreto, y también la participación en el control y la gestión del centro. Y finalmente, para el tercer sujeto posible, para los profesores, la libertad de enseñanza consiste en la libertad de cátedra y también en la participación. Si ustedes se dan cuenta de este montante de libertades, cuya suma sería el supraconcepto libertad de enseñanza, la mayoría de ellos son libertades de elección. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que para elegir tiene que haber elementos diferentes entre los que elegir. Tiene que haber elementos singulares. No se puede elegir sobre lo mismo. No elegir entre lo idéntico no es elegir. ¿Cuál es ese elemento singular que elegir en el marco de la libertad de enseñanza? Pues es el aspecto nuclear de la libertad de enseñanza, el fundamento, el elemento básico. Estamos hablando del ideario. El ideario es lo que justifica la existencia de los centros concertados y su financiación con fondos públicos, para que esa elección de centro sea real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos, es decir, que solo puedan elegir aquellos que tienen recursos económicos. Verán ustedes, los que tienen recursos económicos siempre pueden elegir. La libertad de enseñanza lo que permite es que elijan también aquellos que no tienen recursos económicos. Hay un ejemplo al respecto de esto que yo suelo poner. Verán ustedes, la defensa de la escuela pública única, como modelo excluyente, es incompatible con la libertad de enseñanza. Incompatible con la libertad de enseñanza. No podemos defender una escuela pública única, como hacen algunos grupos sociales o algunos grupos políticos, y a la vez defender que mantenemos un concepto de libertad de enseñanza. Porque la escuela pública única sería elegir entre lo mismo, y eso no es elegir. Hay un ejemplo que es muy visual y antes me lo han recordado, ¿no?, y lo voy a poner, lo he puesto otras veces, lo voy a poner también. Imaginemos que nosotros tenemos aquí un aparato expendedor de latas de bebidas refrescantes y cogemos a alguien y le decimos, mire, su libertad va a consistir en que usted elija de este latógrafo, que es un término que he creado al respecto, de este latógrafo, elija usted la bebida que quiera. Y este hombre me mirara y me dijera, oiga, mire usted, es que en este aparato expendedor de latas de refresco solo hay Coca-Colas. Y yo le dije, muy bien, pero su libertad va a consistir en que puede elegir la Coca-Cola del primer botón, la del segundo, la del tercero. Oiga, si lo que me ofrece es exclusivamente lo mismo, no me está dando ninguna posibilidad de elegir. Bueno, maticemos un poco, porque claro, habrá quien diga, hombre, la escuela pública no es toda igual. En ideario sí. No será igual
en que algunos tendrán innovación educativa, o tendrán pues un tratamiento de la diversidad distinto, o tendrán algún tipo de actividades y servicios diferenciales, pero eso, a efectos del ideario, son matices. Será exactamente igual que si en ese aparato de bebidas refrescantes lo que hay son Coca-Colas, Coca-Colas Light o Coca-Colas Cero. Oiga, al final lo que hay son Coca-Colas. Esto sabe todo igual, o al menos la Coca-Cola pretende que sepa igual, ¿eh? Bueno, esto creo que lo están grabando, ¿eh? Entonces me voy a dirigir a la Coca-Cola. Todos sabores magníficos, por supuesto. No querría yo, claro, no querría yo creo que así se oye igual, ¿no? ¿Se oye desde allí al fondo? ¿Ahora mejor? Mucho mejor, ¿no? Decía que no querría yo que dar esta ponencia hoy me supusiera tener un pleito con una multinacional, ¿verdad? Tampoco vamos a defender tanto la libertad de enseñanza como para eso, ¿eh? Bien. Por tanto, ¿qué es lo que queremos destacar hoy? El elemento fundamental y nuclear del ideario en la libertad de enseñanza, es decir, que el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza concertada, esto ya lo he dicho, ¿verdad?, y la financiación con fondos públicos de esa enseñanza de iniciativa social. Y ese es el argumento principal y no otros, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, con buena fe, acudimos a otros argumentos con la pretensión quizás de buscar un punto común, defendible en otros sectores, pero acudimos a argumentos que son fácilmente rebatibles y que, por tanto, en una defensa de la libertad de enseñanza nos dejan el flanco descubierto, porque claro, si en eso basamos la defensa de la libertad de enseñanza y es cuestionable y es criticable, flaco favor le hacemos a la libertad de enseñanza. Fíjense, ¿a qué nos estamos refiriendo con estos posibles fundamentos, que son fundamentos, pero son secundarios en defensa de la libertad de enseñanza, que no justifican la existencia de la concertada frente al ideario como elemento nuclear? Pues miren ustedes, por ejemplo, estos que dicen, la enseñanza concertada se justifica en que el padre elija el centro que quiera, en virtud de cualquier criterio, que puede ser más o menos peregrino, que puede ser desde que me coge cerca el centro a mi domicilio, o a que creo que mis hijos van a sacar mejores notas, o creo que allí van a estar más controlados, o hay quien piensa allí va a establecer mejores relaciones sociales, o bueno, pues algo más extraño, como decir, me gusta el logotipo que tienen, o el color del uniforme le sienta a mi hijo muy bien este color y tiene que ir ahí. O incluso, oiga, es que los profesores de ese centro educativo son altos, rubios, guapos, mi hijo es feote, y igual tras 6 años de escolaridad o 12 años allí sale guapote, ¿no? Porque, aunque sea por ósmosis, ¿no? Bien, cualquier criterio podría ser válido para eso. Y fíjense, yo no vengo aquí a criticar los criterios por los que un padre decide escoger un centro docente. Todos son válidos para la elección concreta de ese padre. Pero mientras que esos criterios, por extraños que puedan parecer, pueden ser válidos, y la Administración puede favorecerlos o puede alentarlos, lo que sí está claro es que la Administración tiene que garantizar que la elección de centro se hace conforme al ideario del mismo. No favorecer, garantizar, porque esto es lo que dice el artículo 27 de la Constitución 3, cuando habla de la formación religiosa y moral de los hijos, de acuerdo con las convicciones de los padres. Ojo a esto, ahí tengo una foto de un programa de televisión de 13TV, bueno, en principio no es sospechoso, ¿no?, de que vaya en contra de la enseñanza concertada, donde estuvieron hablando, por cierto, interlocutores de bastante valía, como pueden ver en la foto, durante más de 20 minutos de la libertad de enseñanza y no mencionaron el término ideario. Oiga, esto es como hablar de fútbol y no mencionar el gol. Es decir, el gol es la esencia del fútbol. Oiga, pues el ideario es la esencia de la libertad de enseñanza. No podemos hablar de defensa de la libertad de enseñanza sin mencionar el término ideario. Otro de los argumentos que se dan en defensa de la pervivencia, del mantenimiento de la enseñanza concertada, es este que tienen aquí: permitir el acceso universal a la educación. Claro, hay quien dice, hombre, la enseñanza concertada tiene que existir porque
las plazas que existen en los centros públicos no son suficientes para atender toda la escolarización. Muy bien, estamos hablando del acceso universal a la enseñanza, estamos hablando del derecho a la educación, y está muy bien que los centros concertados coadyuven al cumplimiento del derecho a la educación, pero la razón de ser de los centros concertados no está en el derecho a la educación, está en la libertad de enseñanza. Cuidado con este criterio, porque con las disminuciones demográficas, con la desaparición de los inmigrantes, que hoy día son los que tienen hijos, cabe la posibilidad de que hoy no, pero en un futuro sí que haya suficiente con las plazas de los centros públicos. Y entonces quienes hayan utilizado este argumento se quedarán sin argumento de defensa de la enseñanza concertada. Claro, en realidad, que los centros públicos tengan plaza suficiente para atender a todos los alumnos no resta un ápice de fundamentación a la existencia de la enseñanza concertada, porque la enseñanza concertada no se justifica en el derecho a la educación, se justifica en la elección por parte de los padres, en un elemento no cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, la escuela concertada no es ni mejor ni peor que la escuela pública, es diferente, y por eso lo pueden elegir los padres. Bien, un tercer argumento que se utiliza, y que no es el argumento de peso, aunque se puede utilizar como secundario, para la defensa de la enseñanza concertada. Son aquellos que dicen, tenemos que mantener la enseñanza concertada porque supone un ahorro para el erario público, porque es más barata. Fíjense, no voy a negar la mayor, y lo lamento no poder negar la mayor, pero es cierto, un puesto escolar de media nacional en el ámbito de la concertada le cuesta a la administración pública en torno a 3.000 euros, un puesto público le cuesta a la administración pública en torno a 6.000 euros, por la prestación del mismo servicio educativo. Pero claro, realmente la concertada ni quiere ni debe ser más barata. Realmente la concertada debe exigir que se cubra el coste real del puesto escolar, porque esto es lo que se garantiza con el principio de gratuidad. Entonces, claro, aquí pueden pasar dos cosas. Si a la enseñanza pública se le está pagando más por un puesto escolar, solo caben dos opciones. O que a la escuela pública se le está pagando de más de lo necesario y alguien se estará quedando con el dinero, cosa que no solo no lo creo, sino que sé que no es así, o a la escuela concertada se le está pagando de menos de la prestación del servicio educativo, y eso lo convierte en un servicio deficitario de partida. Antes aparecía ahí una frase que es cierto que yo he dicho muchas veces, ¿no? Es decir, gran parte de la escuela concertada se sustentaba porque quienes pertenecen a su titularidad trabajaban en el centro y sus salarios revertían en el centro educativo. Claro, ahora el problema que tenemos es que la mayoría de los titulares son congregaciones religiosas. Al perder las vocaciones y no tener tantos trabajadores, se queda en una situación deficitaria de partida. Luego, no podemos defender, por un lado, que la enseñanza concertada se mantiene como más barata y a la vez decir que no debe ser más barata porque se debe pagar lo que corresponde a un puesto escolar real. Bien, estos son tres de los argumentos que se utilizan. Insisto, el argumento que justifica la existencia de la enseñanza concertada es el ideario, es que son centros distintos de los públicos y eso justifica el que los padres puedan elegirlo. Verán, les voy a dar tres fundamentos en defensa de la libertad de enseñanza. Podría haber más, ¿no? Yo utilizo los que suelo fijar en mis publicaciones. Como ustedes me llaman a mí, pues claro, yo recurro a mis publicaciones y a mis planteamientos, ¿no? Y yo defiendo que hay tres fundamentos principales para la defensa de la libertad de enseñanza. Fíjense, el primero es la fundamentación jurídica. La libertad de enseñanza está reconocida en el artículo 27 de la Constitución española. Pero es verdad que este argumento muchas veces es un argumento fundamental, básico, pero no es suficiente con quedarnos ahí. Este argumento tiene mucha relación con cuando le decimos a alguno de nuestros hijos esto se hace así porque yo lo digo, ¿no? Es decir, no tiene un razonamiento de fondo. Yo lo intento justificar, el niño me dice 3 veces pero por qué, y entonces yo digo porque yo lo digo, ¿no? Bien, cuando nosotros planteamos
que la libertad de enseñanza debe aplicarse porque lo reconoce la Constitución española, estamos hablando un poco del por qué yo lo digo. Pero fíjense, no estamos salvados porque se reconozca por la Constitución española, porque eso es fruto de un consenso y los consensos son mutables. Claro, se podría modificar el consenso y cambiar el texto de la Constitución y dejar de reconocer la libertad de enseñanza. Por eso a mí me interesan mucho más los dos fundamentos siguientes que le voy a dar que este primero, porque claro, este establece que hay un reconocimiento y a mí lo que me interesa es responder a la pregunta ¿por qué necesariamente en un sistema democrático tiene que haber un reconocimiento de la libertad de enseñanza? ¿Por qué necesariamente en un sistema democrático tiene que haber un reconocimiento de la libertad de enseñanza? Y se me ocurren dos motivos fundamentales. El primero, la necesidad de atención a la pluralidad social. Verán, en un régimen democrático, el reconocimiento y la atención a la pluralidad social no es también en el ámbito educativo, no es optativo, no es opcional. La pluralidad social se justifica en el principio de igualdad, es decir, las decisiones que toman todos los ciudadanos merecen el mismo respeto, con limitaciones de convivencia y tal, y cuando entra en conflicto con las libertades de otros ciudadanos, lógicamente. Es requerible un mínimo de convivencia, pero en principio, superado ese mínimo, las decisiones de los ciudadanos merecen el mismo respeto. ¿Por qué? Seguimos tirando del hilo, porque el ciudadano tiene una dignidad como ser humano. Si lo vemos al revés, todo hombre tiene dignidad en su esencia como ser humano, eso hace que sus decisiones merezcan el mismo respeto en virtud del principio de igualdad y eso hace que las diferentes opciones ideológicas que tomen los ciudadanos tengan que tener un reconocimiento y una atención por parte del ámbito educativo y por parte de un sistema democrático. Y aún tenemos otra fundamentación, los fines de la educación. Verán ustedes, hay un documento que es el informe de Lors, que es de 1996, que se hace en una comisión internacional para la UNESCO, del que se saca un libro, por cierto, que se llama La educación encierra un tesoro, que yo creo que a pesar de ser de 1996 no está superado y establecía cuáles eran los fines de la educación en el momento actual. Establecía 4 fines fundamentalmente: el aprender a conocer o aprender a aprender, la autoformación, la formación permanente, el aprender a hacer, la relación con el mundo laboral, el aprender a convivir y uno que en cierta medida es un resumen de todo, el aprender a ser. Verán ustedes, cuando ahora nosotros estamos hablando de que el fin de la educación, bueno, cuando me refiero a nosotros, me refiero a la propia Constitución española. En el artículo 27.2, en lo que se viene a denominar Constitución educativa, dice que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del alumno. Cuando nosotros hablamos de una educación integral, cuando nosotros estamos hablando de la escuela total, donde a la escuela se le ponen funciones ya no las tradicionales de socialización secundaria, sino incluso las específicas de socialización primaria, de formación en valores, que antes tenían la familia y la Iglesia, y que bien por dejación o por obligación o por imposición está dejando de tener, ¿no? Pues se le está pidiendo a la escuela que cubra esto. Cuando nosotros estamos planteando esto es incompatible con que se saquen los elementos ideológicos de la escuela. Luego, la escuela necesariamente es ideológica. Lo es por sí y además no es malo que lo sea. Lo que es malo es que no se diga. Es decir, lo que es malo es que haya una ideología vergonzante, porque toda escuela tiene ideología. Fíjense, la pregunta hoy no es escuela ideológica, escuela no ideológica. La pregunta es ¿qué tipo de ideología tiene la escuela? Y la segunda pregunta en relación a esto es ¿quién elige esa ideología? ¿Lo elige la administración pública o lo eligen los ciudadanos? ¿O lo eligen los padres, que son los primeros y últimos responsables de la educación de sus hijos? Fíjense, porque en la escuela pública única la elige la administración pública. ¿Quién elige la ideología de la escuela pública única para toda la sociedad, sin posibilidad de elección? La administración pública. Pero la libertad de enseñanza permite efectivamente la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres, no con las convicciones de la administración pública. Fíjense, la administración pública
puede suponer una representación de la ciudadanía, pero no es la ciudadanía. No hay ningún motivo para que la administración pública sustituya a la ciudadanía allí donde puede llegar directamente la ciudadanía, donde pueden llegar directamente los padres. Bien, hemos visto, por un lado, la libertad de enseñanza como una libertad de elección. Hemos visto que su elemento nuclear es el ideario, y que es lo que justifica la existencia de la enseñanza concertada y su financiación con fondos públicos. Hemos visto que el ideario es el fundamento principal de la concertada y no alguno de otros argumentos menores que a veces nosotros mismos vamos utilizando y que justifican que sean rebatidos por quienes no defienden la libertad de enseñanza. Y además nos hemos centrado en cuáles creemos que pueden ser los tres fundamentos de defensa hoy de la libertad de enseñanza: reconocimiento jurídico en la Constitución y por qué debe reconocerse jurídicamente en la Constitución, por un reconocimiento de la pluralidad social y porque atiende mejor a los fines de la educación. Y ahora vamos a hablar de cómo se encuentra esa libertad de enseñanza en el momento actual. Claro, con una ponencia que se llama Análisis de la libertad de enseñanza hoy, la libertad de enseñanza amenazada, pues claro, esto, en fin, no está muy oculto, ¿verdad?, lo que voy a decir, ¿no? Claro, realmente hablamos de que la libertad de enseñanza está amenazada, está restringida, está cuestionada, y entendemos que esa amenaza, que esa restricción, que ese reduccionismo se está produciendo fundamentalmente en tres aspectos importantes que vamos a ver. Uno, en una política restrictiva, otro en una aplicación de esa política aún más reduccionista y finalmente en un debate social sesgado, basado en prejuicios, en mantras ideológicos y en una opción incluso últimamente, abiertamente, por una escuela pública única. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Una normativa restrictiva. Verán ustedes, la normativa parte del artículo 27 de la Constitución española. El artículo 27 de la Constitución es un artículo necesariamente ambiguo por la necesidad del consenso. Cuentan los padres de la Constitución, en publicaciones que hicieron en su momento, que fíjense, hablando de un poder constituyente, después de 40 años de dictadura, el principal escollo para salir del proceso constitucional no fue el ejército, que después de 40 años de dictadura, en fin, hay un riesgo, ¿no? No fue la corona, que no había, ni siquiera fue el sistema de distribución de competencias tan novedoso entonces de las comunidades autónomas. Fue la educación. El representante del grupo socialista llegó a amenazar con que si no se reconocía el derecho a la educación, se levantaba de la mesa. No si se matizaba o no el ejército, la corona, no, la educación. Y esto provoca un artículo 27 que es ambiguo, que es lato, que es amplio y que permite un desarrollo no solo desde posturas distintas, sino incluso desde posturas enfrentadas. De hecho, las dos primeras leyes educativas ponen de manifiesto esto, la LOECE y la LODE. Pero fíjense que el marco actual se establece fundamentalmente en la LODE en el año 1985, en un tándem LODE-reglamento de concierto, que sigue en vigor. Claro, a algunos les puede sorprender, ¿no?, porque ha habido alternativas incluso en el gobierno. A mí me llama mucho la atención lo que a veces es la manipulación o la modificación mediática, ¿no? Cuando se habla de la LOMCE, se habla exclusivamente de la LOMCE como si fuera una ley independiente. Oiga, la LOMCE lo que hace es modificar el tenor literal de determinados artículos de la LOE del Partido Socialista. La LOE del Partido Socialista está en vigor. Bien, el marco que decíamos que se fija en cuanto al modelo de libertad de enseñanza es el que fija la LODE y el reglamento de concierto. Y la LODE no es una ley que favoreciera la libertad de enseñanza. Y no es una ley que favorece la libertad de enseñanza en gran medida por coherencia, porque sale de un partido, el Partido Socialista, que en el proceso constituyente había planteado que no se reconociera la libertad de enseñanza, había abogado por la desaparición de la enseñanza privada e incluso había planteado y conseguido, porque esto es fruto de la interpretación del Constitucional,
que cuando se menciona el término libertad de enseñanza y creación de centro, ahí no se incluyera ni la capacidad de dirigir el centro, ni de fijar un ideario del que lo creaba. Esto, si ustedes miran el artículo 27, no está. Esto es fruto del desarrollo interpretativo del Tribunal Constitucional. Y como consecuencia de eso, sale un marco normativo que supone claras restricciones al elemento fundamental de la libertad de enseñanza, que es el ideario del centro. ¿Dónde se producen esas limitaciones? Que están vigentes en 3 ámbitos fundamentales. El primero, en admisión de alumnos. Verán, está plenamente justificado que haya unos criterios objetivos de admisión de alumnos. Faltaría más, porque eso garantiza que quien elige el centro son los padres, y no que el centro elige a los padres, que es distinto. Pues bien, estamos de acuerdo con que existan unos criterios objetivos para el proceso de escolarización. Lo que no estamos de acuerdo en que ninguno de esos criterios valore el elemento de identidad del solicitante con el ideario del centro. Oiga, si la razón de ser del centro es el desarrollo del ideario, ¿cómo usted lo que establece es que algunos de esos solicitantes no solo es que no sigan ese ideario, pero lo puedan respetar, sino incluso que ni lo respeten? Otro elemento de limitación se produce en la contratación y el despido del profesorado. En la contratación del profesorado hay referencias explícitas en la LODE a que se harán teniendo en cuenta los criterios preferenciales de mérito y capacidad. Oiga, los docentes de un centro concertado son los instrumentos del desarrollo del ideario en el centro. ¿Cómo me fija usted que el elemento primordial es el mérito y la capacidad y no la identidad con el ideario del centro, que es lo que justifica que exista? O incluso un tercer elemento, que es una figura ya querida, porque está entre nosotros desde hace muchos años, ¿no?, y ya hay que quererla, pero es rara, que es la figura del consejo escolar. Una figura que no era de participación. Esto se ha matizado en la LOMCE y ahora ciertamente ya no es lo mismo que era, pero una figura que en el marco de la LODE y de la LOE se establecía no como un ámbito de participación, ni siquiera como un ámbito de control, sino como un instrumento de gobierno del centro. O sea, es decir, yo creo un centro, lo doto de un ideario y ahora usted, porque me va a financiar, me pone un órgano de gobierno ajeno. Esto no es muy lógico, es decir, en una asociación juvenil que recibe financiación pública, sería lógico que dijeran, muy bien, yo te voy a dar una ayuda pública, pero los destinatarios te lo voy a fijar yo. Las personas que van a trabajar de monitores, te voy a decir yo los criterios. Y como órgano de gobierno, no solo va a estar la asamblea, sino que yo te voy a poner a alguien que intervenga también. Claro, esto no sería muy lógico, ¿no?, en otros sectores. Bien, decíamos que el marco que se mantiene es el tándem LODE-reglamento de concierto. Antes del año 85 sí había 2 modelos de entendimiento de la libertad de enseñanza. Sin embargo, cuando se aprueba la LODE y el reglamento de concierto, pues da la impresión de que esto ya no es tocable y de hecho se mantiene. Fíjense, la diferenciación, el elemento fundamental de diferenciación sobre estos 2 modelos estaba en el principio de subsidiariedad. Hay 2 interpretaciones del principio de subsidiariedad. Esto les sonará porque está saliendo en los medios un día sí y otro también, como una opción política aquí en la Comunidad Valenciana. Hay 2 conceptos, 2 interpretaciones del principio de subsidiariedad, el que podríamos denominar inicial, ad initio, el original, ¿no?, y el principio de subsidiariedad que podríamos denominar perverso. Perverso no en el sentido de que sea malévolo, aunque aquí entre nosotros un poquito malévolo sí que es, malvado sí que es, ¿no?, o al menos yo lo considero así. Pero perverso porque es el término que se utiliza cuando uno mantiene el mismo término, pero modifica totalmente el contenido. Es decir, con el mismo término viene a decir exactamente lo contrario que lo que decía al inicio. El principio de subsidiariedad, que por cierto viene de la doctrina social de la Iglesia, habla de que en educación, en este caso, es la sociedad la que tiene que prestar el servicio educativo. Y allí donde no llegue, para garantizar el derecho a la educación, para garantizar que todos van a tener una escuela, está la administración pública. Este era el concepto de la LOECE. Frente a ello, el concepto de la LODE es el que se ha impuesto y que no se está cuestionando, y es que es la administración pública la que presta el servicio educativo y allí donde no llegue la administración pública, pues se permite que actúe la sociedad. Ojo, porque esto no deja de resultar muy curioso. Verán ustedes, cuando nosotros hablamos de escuela pública,
el término no es baladí, esto no es aséptico. Es decir, la escuela pública frente a la privada tiene connotaciones, ¿no? No se habla de la escuela de titularidad de la administración pública, que sería correcto, o de escuela de prestación del servicio educativo por la administración pública, que también es correcto. Se habla de escuela pública, y esto conlleva unas connotaciones de la escuela de todos, ¿no? De la escuela social, de la escuela del pueblo, frente a la escuela privada, que es la escuela del empresario opresor, ¿no? Y que solo quiere dinero para sí, ¿no? Pues bien, fíjense, esto es cuestionable porque yo les preguntaría, ¿cuál es más pública en este sentido? ¿La escuela que nace de la sociedad, que es la escuela de iniciativa social, o la escuela que nace de aquellos que pueden representar a la sociedad, pero no son la sociedad, que es la administración pública? Oiga, más pública, en este sentido, desde el pueblo, es la escuela de iniciativa social, que es la que sale directamente de la ciudadanía, y no de una entelequia que representa a los ciudadanos, como es la administración pública. Bien, hemos hablado de una normativa restrictiva, pero decíamos, la puesta en práctica de esta normativa aún es peor, aún es más reduccionista, en dos ámbitos fundamentalmente, con unas limitaciones cuantitativas, y esto ya lo sufrieron el año pasado, disminución del número de unidades aún con demanda social. Fíjense, nosotros antes hablábamos de la pluralidad social. Es manifiesto que nuestra sociedad es mucho más plural en el 2017 que en 1985, pero los idearios que están en el ámbito educativo son los mismos que estaban en 1985, con menos unidades encima, en proporción, en valor global. Pero son menos idearios. ¿Cómo se va a atender a esa pluralidad social en el ámbito educativo? No se refleja esa pluralidad social en el ámbito educativo. Bien, decíamos, disminución cuantitativa, y otra que aún me preocupa más, la disminución cualitativa, aquella que atenta contra el desarrollo del ideario, que es la razón de ser del centro concertado. Y ahí nos encontramos con ámbitos de permanente intervención, injerencia, colectivismo por parte de las administraciones públicas. Estamos hablando de los programas a efectos de gran hermano, que todo lo ven y todo lo saben. Estamos hablando de la regulación por medio de instrucciones que no tienen carácter normativo, es decir, la instrucción se basa en el principio de jerarquía. Entonces, la Administración puede regular por instrucciones a los centros públicos. ¿Por qué? Porque es el dueño de los centros públicos. Pero los centros privados tienen su naturaleza. A los centros concertados se les regula por órdenes y por decreto, no por instrucciones. Y, sin embargo, nos encontramos con que la Administración regula por medio de instrucciones también a los centros concertados. ¿Por qué? Esto no es aséptico, porque hay una tendencia intencionada a la publificación del centro concertado, a que el centro concertado realmente acabe siendo lo mismo que el centro público, ¿no? Yo cuando a veces oigo a personas supuestamente defensoras de la libertad de enseñanza y de la concertada, que dicen, hombre, pero nosotros prestamos el mismo servicio público que los centros públicos, me echo a temblar, ¿no? Porque, miren, para hacer y ser lo mismo que los centros públicos, ya están los centros públicos. El día que nosotros hagamos lo mismo que los centros públicos, ya no hay razón de ser de la enseñanza concertada. Fíjense, antes decía, no se trata ni de mejor ni de peor, porque ciertamente la escuela pública podrá trabajar o hacerlo mejor que la escuela concertada. Bueno, lo hará mejor o lo hará peor. Pero hay algo que la escuela pública no puede hacer, y es establecer diversos idearios para que los padres elijan. Por eso el ideario es el elemento fundamental, nuclear, básico de la libertad de enseñanza, del que nunca tenemos que prescindir. Bien, tercer elemento de limitación, ¿no?, de esta libertad de enseñanza amenazada. Pues mire, nos encontramos con un debate social sesgado, a veces por culpa de quienes defendemos la libertad de enseñanza, porque a veces en el debate no hemos comparecido. Yo esto, que lo llevo diciendo ya años, hasta desgañitarme literalmente, ¿no?, pues me he encontrado muchas veces con algunas entidades que decían, no, pero es que es mejor no hablar,
porque cuando uno habla de libertad de enseñanza, al final le acaban restringiendo. Esto es política práctica del avestruz, ¿no? Bueno, que hablen ellos mientras que no me toquen. Pero claro, esos mantras ideológicos que han ido sucediéndose van generando un pozo social que queda. Me estoy refiriendo a mantras ideológicos que no solo son a veces clichés, prejuicios, sino que en ocasiones estamos hablando de verdaderas infamias, estamos hablando de difamación de la enseñanza concertada. Es cuando nos referimos a que la enseñanza concertada no es igualitaria, es elitista, que si la enseñanza concertada cobra, que el único que garantiza la igualdad es la escuela pública, que la enseñanza concertada discrimina. Bien, estos elementos que a veces hemos dejado que se digan sin rebatirlos, van generando una cierta conciencia social. Luego, es imprescindible estar y participar en el debate social, pero además es imprescindible hacerlo con conocimientos, con fundamentos, con argumentos. Fíjense, normalmente cuando doy este tipo de ponencia, yo me daría por satisfecho no si convenzo a alguien que no cree en la libertad de enseñanza, porque probablemente igual esto es imposible, porque no hay pie al diálogo. Yo me doy por satisfecho con convencer a los propios, con que cuando se vaya a un centro, pues un directivo sepa defender la libertad de enseñanza. Ya les digo, no en un programa de televisión, con que lo haga en la cena de Navidad con su cuñado, yo ya me doy con un canto en los dientes, ¿eh? Pero es que a veces ni eso, ¿no? Es que a veces no somos capaces de argumentar ni en la barra de un bar, que dicho sea de paso es donde se solucionan los verdaderos problemas de un país. Esto lo sabemos todos, ¿no? Bien, fíjense, yo les traía un vídeo que no me atrevo a poner, me da algo de miedo viendo lo que ha pasado antes, ¿no? Porque digo, esto se va a quedar ahí parado y vamos a estar hasta pasado mañana viendo las escenas del vídeo. Pero yo se lo voy a contar, ustedes me creen, si quieren, ¿no? Y si da tiempo después, pues lo ponemos. Mire, les traigo un vídeo sobre esto de los mantras, porque yo creo que este vídeo es paradigmático. Esto es un vídeo que hace en una campaña electoral el Partido Socialista, en la anterior legislatura en la que gobernaba el Partido Popular, ¿no? Y en el vídeo sale este niño repeinado, ¿no? Que por supuesto va a un colegio concertado, ¿no? Entonces, por eso va con su chaqueta, su corbata y peinado como si fuera un acólito en día de Corpus, ¿no? Va. Y al lado, pues va la mujer que lo cuida, ¿no? La empleada de hogar, la mujer que lo cuida. El niño, además de estar con un fijata un pelín repelente, ¿no? Pues además parece ser un niño con pocos sentimientos, porque a lo mejor esta mujer llevaba 10 años cuidándole y es ahora cuando el niño le pregunta, oye, ¿tú tienes hijos? ¿No? Yendo al colegio que van, ¿no? Y entonces esta mujer le dice, sí, tengo una hija que tiene tu misma edad. Y entonces el niño, la reflexión que hace es, mira qué bien, porque así el día de mañana tu hija podrá cuidar de mis hijos, ¿no? El siguiente... Es así de tendencioso. Yo estoy convencido de que dicen, no puede ser, esto está aquí engolando esto. No, es así, ¿eh? Es como la vida misma, ¿eh? El siguiente paso es que nos encontramos a esta mujer que lleva una niña al lado, con un chaleco un tanto pijo, un tanto así ya holgado, ¿no? Y con los pelitos más revueltos y tal, ¿no? Y entonces pues va a entrar en un centro público. Y cuando llega, pues entonces la madre empuja a la niña va a entrar y piensa, corre, hija, corre, ¿no? Hay una música melancólica, así, tierna, ¿no? Corre, hija, corre, que lo piensa y no se lo dice, pero claro, si uno le dice a un niño que va a entrar en un colegio, corre, hijo, corre, el niño no entra de ninguna de las maneras, sale pitando y lo has perdido al niño, ya, ¿no? Bien, y ahora aparecen las frases que dice, la escuela pública es la única capaz de garantizar la no discriminación y la igualdad, ¿no? Y uno dice, ¿esto de dónde sale? Es decir, este argumento, ¿esto dónde está? Porque esto no es lo que dicen los datos. Claro, que cuando se dice esto, ahí no aparece ningún dato, ni nada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al día siguiente, alguien en defensa de la escuela concertada y de la libertad de enseñanza debería de haber aparecido vomitando en la televisión después de ver el vídeo, ¿no? Indispuesto, vomitando, con la cara blanca, ¿no? Porque claro, esto es inadmisible, ¿no?
bueno, pues habrá que vomitar con más frecuencia, porque es que si no, esto se queda sin contestación. Pero fíjense, no contentos ya con esto, ahora aparece directamente, cada vez en más programas electorales, la referencia a una escuela pública única, como un modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública. Fijaos, aquí tenéis un análisis de los programas electorales, bueno, no de las últimas, sino de las penúltimas elecciones generales, ¿no? Esto era en un momento en que prácticamente teníamos elecciones, un mes sí y otro no, claro, ya no íbamos a cambiar, dijimos, bueno, el programa es el primero, es el programa de fondo, ¿no? Ya los demás lo que se va a hacer es adaptar, no vamos a estar cambiando esto cada 2 meses conforme haya nuevas elecciones. Fíjense, yo creo que es muy visual, porque aparecen caritas verdes, sonrientes, que es favorable a la libertad de enseñanza, en las preguntas que se hacen, caritas rojas y disgustadas, ¿no? Esto también es un pelín tendencioso, ¿qué le vamos a hacer? Claro, esto, cada uno tira lo suyo, ¿no? Caritas rojas y disgustadas cuando no se favorece la libertad de enseñanza, y pueden ustedes ver que el volumen de caritas rojas es bastante elevado, ¿eh? Fíjense en 4 preguntas que le voy a destacar. En una de ellas dice, menciona el término libertad de enseñanza en su programa, y solo hay 2 programas, el del PP y el de Vox, que menciona el término libertad de enseñanza. Los demás ni eso, ni hablan de la libertad de enseñanza. Una segunda pregunta es, ¿favorece la libertad de enseñanza como libertad de creación de centros y libertad de elección de los padres frente a propuestas de escuelas laicas, pública y única como modelo único y excluyente? Esto estamos hablando de los programas electorales, no de los debates, porque claro, uno hace un debate en escuelas católicas y allí todos dicen, queremos la concertada, muchos golpes de pecho y esto. No, pero mire, su programa dice que no, estará equivocado, esto que no lo habrán hecho bien, ¿no? Bien, los programas dicen lo que dicen, ¿no? Y después hay gente que dice que hay que cumplir los programas electorales, por eso es bueno leérselos, ¿no? Y aquí ven que favorece la libertad de enseñanza como libertad de creación, pues tenemos prácticamente los mismos, menos Ciudadanos, que dice que no sabe, no contesta, no menciona sobre esto. Un tercer planteamiento, realiza en su programa propuestas concretas para favorecer la libertad de enseñanza. Y aquí la debacle, ¿no? Porque ninguno realiza propuestas concretas y el único que la realiza, que es Vox, desde mi gusto es una propuesta inadecuada, que es la defensa del cheque escolar, ¿eh? Pero sobre esto ya no voy a entrar ahora, ¿eh? Pero me parece que el cheque escolar es un concepto peligroso y hay un elemento fundamental. Cuando se está debatiendo el fondo del asunto, la pervivencia de la libertad de enseñanza, hombre, ¿cómo nos vamos a dedicar a discutir sobre las formas? Esto ya vendrá, ¿no? De momento, que mantengamos la libertad de enseñanza y mantengamos los conciertos. Ya discutiremos de si hay alguna forma mejor que otra. Un último punto es, entiende en su programa la relación pública-privada como complementaria y no como enfrentamiento, realiza declaraciones respetuosas hacia la enseñanza de iniciativa social. Hay algunos programas electorales que ofenden a la escuela concertada directamente y que cuestionan que no sean elitistas, que no cobren dinero. Oiga, usted está diciendo que hay centros educativos que cometen ilegalidades. Esto no puede quedar así, ¿no? Bien, pues ahí tenemos estos programas electorales donde aparece también ese reflejo de la escuela pública única. Bien, nos quedaría la última parte, fundamentalmente para no irnos llorando, ¿no? Porque claro, uno dice, bien, los argumentos de la libertad de enseñanza son estos, la situación de la libertad de enseñanza son estos y vámonos a casa, ¿no? Y entonces pues uno va compungido porque dice, esto hasta aquí hemos llegado, esto no tiene solución, ¿no? Bien. Vamos a la última de las preguntas. Si primero hemos dicho la libertad de enseñanza está reconocida constitucionalmente y después hemos planteado por qué es necesario, es imprescindible que la libertad de enseñanza sea reconocida constitucionalmente, ahora vamos a intentar dar respuesta a las terceras preguntas. ¿Y qué podemos hacer para que este consenso no se modifique, para que la libertad de enseñanza siga siendo reconocida constitucionalmente? Pues bien, precedentes tenemos muchos. Precedentes, buenos además, tenemos muchos. Ahí he recogido algunos de estos precedentes. E incluso me he permitido sacar alguna diapositiva de esta que lo hago fundamentalmente para descansar, ¿eh? Va viendo, todo el mundo se queda entretenido
viendo las fotos y yo descanso 2 minutitos. Verán, yo a esta, en concreto, que son de los primeros movimientos que hubo en defensa de la libertad de enseñanza, el colectivo ciudadano en defensa de la libertad de enseñanza, el Desconcertados y tal, a esta diapositiva le llamo Sic transit gloriae mundi, que quiere decir cómo pasa la gloria del mundo. Y lo hago porque verán ustedes que aquí, miren lo joven y lo lozano que estaba yo. También le podría llamar cómo se estropean los cuerpos, ¿no? Pero, hombre, me parece más bonito, el latinajo siempre es bastante mejor, ¿verdad? Cómo se estropean los cuerpos, no. Sic transit gloriae mundi. Bien. Y aquí tenemos otra, pues más actualizada, donde algunos pueden intentar buscarse, ¿no?, en alguno de estas fotos, que igual está, y sabe dónde está, ¿no? Bien, yo me voy a permitir, a pesar de que en realidad quien nos convoca es experto en esto, me voy a permitir hacer alguna sugerencia, porque no puedo reprimirme cuando me dan un micrófono. Esto es así, es un dato objetivo y fehaciente. A mí me dan un micrófono, antes decía en la rueda de prensa, me preguntaron, vamos a hablar del decreto, y lo primero que dije es, creo que no es apropiado hablar del decreto cuando estamos en una casa, hay gente más especializada que yo y que tiene que tomar una postura institucional. 2 minutos después estaba dando titulares sobre el decreto porque no puedo reprimirlo. Pues bien, decía, yo me voy a permitir hacer alguna sugerencia al respecto de cómo podemos afrontar estas cosas. Verán ustedes, creo que hay 3 aspectos que tienen que ser cubiertos en cualquier caso por un movimiento en defensa de la libertad de enseñanza. Que son, bueno, son los objetivos normalmente que yo pongo a las entidades que me dicen que coordinen, claro, entonces, bueno, ¿para qué les voy a engañar? 3 elementos fundamentales. 1, el análisis de la situación. Creo que hacen falta estudios específicos de la normativa y de la aplicación de la normativa sobre la libertad de enseñanza. Fíjense que sale la LOMCE y se hacen estudios de la LOMCE, pero esos estudios vienen a valorar, bueno, los cambios fundamentales de la LOMCE, que son cambios en la estructura del sistema educativo, en quién promociona, en las asignaturas que están o no están, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, pero desde mi perspectiva eso es secundario. A mí lo que me interesa es analizar, bueno, pero sobre libertad de enseñanza en concreto, ¿aquí qué se dice? ¿O qué se deja de decir? ¿No? Porque normalmente las normas suelen valer más, sobre todo las leyes orgánicas, por lo que callan que por lo que dicen, ¿no? Normalmente uno tiene que comparar, uno lee una ley y dice, ah, está muy bien, ahora lee la anterior y dice, uy, se ha quitado esto, y este párrafo lo ha quitado, aquí ha matizado, ahí es donde está la enjundia de una ley, ¿no?, o de una norma. Bien, un segundo elemento fundamental, el debate social. Hay que fomentar el debate social permanente, no solo en los momentos de conflictividad. Claro, porque nosotros normalmente, cuando hay una reducción de concierto, la armamos, pero después hay un momento de paz, y entonces lo dejamos. Con lo cual, cuando hay otra situación de conflicto, hay que empezar otra vez de cero, porque no hemos generado una corriente social. Miren, les voy a decir una cosa que no salga de aquí y de la televisión que está grabando, ¿no? Esto es. Miren ustedes, y esto lo dice un abogado que, entre otras cosas, se dedica a poner pleitos sobre el tema educativo. La judicialización del elemento educativo no es la solución a esto. Eso nos permite ganar tiempo. Pero verán, cuando uno pleitea con la administración, esto es un pleito desigual. Esto es una lucha David contra Goliat. Al final, si el pleito lo pierde el administrado, el ciudadano, pues se va a su casa con las orejas gachas. Pero si lo pierde la administración lo vuelve a intentar, cambia el criterio, actúa por ensayo-error y por aquí, y si hacemos no sé qué. Y en última instancia, incluso cambia la norma, porque puede, o espera a que cambien los jueces del Tribunal Supremo, a ver si tienen más suerte y son de otra tendencia. ¿Por qué? Porque la administración tira con pólvora del rey. Claro, al final el pleito nuestro lo pagamos nosotros y el pleito de la administración lo pagamos nosotros. Con lo cual, bueno, realmente nosotros podemos ganar tiempo con un procedimiento judicial, pero no es suficiente, porque dentro de 5, 10, 15 años, al final la administración acabará ganando. Nuestra pelea fundamental no está en ganar el pleito, está en ganar tiempo durante el pleito, está en convencer a la sociedad, convencer a los ciudadanos de que no pueden permitirse la pérdida de una libertad como la libertad de enseñanza, que influye
en otras libertades fundamentales, como son la libertad ideológica, la libertad de creencia. El marco de libertades depende en gran medida del ejercicio de la libertad de enseñanza. Y esto hay que decírselo a la ciudadanía. Tienen que saber que no es una libertad más y que están perdiendo una libertad que tiene efecto multiplicador. Un tercer argumento sería el de la creación de una doctrina, porque salir en los medios de comunicación y en la prensa está muy bien, pero también hacen falta artículos, doctrina. Fíjense, yo antes venía hablando en el coche, que veníamos para acá, y decía, hay determinados elementos que no hemos trabajado bien. No hemos trabajado bien. Fíjense, nosotros tenemos editoriales que pertenecen a entidades que son titulares de centros docentes y que no publican sobre la libertad de enseñanza. Yo les decía, oiga, ¿para qué quiero una editorial católica que hace las mismas publicaciones que una editorial del grupo Prisa? Entonces, hombre, habrá que tener un elemento significativo, ¿no? Si esas editoriales católicas dependen del ejercicio de la libertad de enseñanza. Yo me planteaba también, en el ámbito de las universidades católicas, ¿no? Mi preocupación, ¿cuál es? Oiga, usted da clases de magisterio, ¿usted habla de la libertad de enseñanza? ¿Habla del ideario? Oiga, ¿sabe usted que la mayoría de sus alumnos acabarán en un centro concertado y usted la formación que le está dando es la misma que le están dando en una universidad pública? ¿Cómo se justifica esto? E incluso planteaba, nosotros tenemos, es decir, no pretendo culpar a la editorial, no pretendo culpar a la universidad, creo que nosotros tenemos una labor de responsabilidad en todo esto. A mí me hace mucha gracia cuando se dice tal partido político, bueno, voy a decir el partido político, pero claro, decir, ay, Podemos no tiene una idea de libertad de enseñanza, claro que no la tiene, ¿no? Tiene una idea contraria a la libertad de enseñanza. Pero bueno, cuando decimos, el Partido Popular no tiene una idea real de libertad de enseñanza, no defiende bien. Nosotros hemos ido a contarle al Partido Popular en qué creemos que consiste la libertad de enseñanza. Ojo, porque si no lo hacemos nosotros, lo están haciendo otros. Después no nos quejaremos de que no tengan esa idea. Luego no se trata solo de culpar a los demás, sino también de asumir una responsabilidad que nos corresponde a aquellos que defendemos la libertad de enseñanza. Bien, algunas líneas también me la van a permitir, algunos consejos. Yo no soy nadie para dar consejos, pero insisto en lo que he dicho antes, pues quítenme el micrófono, ¿no? Que venga alguien y me lo arrebate, ¿no? Si no, yo le voy a dar algún consejo, ¿no? En concreto, 5 en relación a esto. Primero, no se puede dar lo que no se tiene. Oiga, si no sabemos fundamentar la libertad de enseñanza, ¿cómo vamos a defenderla? Lo que decía antes, no me preocupa tanto que aquellos que se oponen a la libertad de enseñanza no tengan argumentos. Me preocupa que no la tengan quienes defienden la libertad de enseñanza, que no tengan argumentos coherentes, que entren en dinámicas que nos perjudican en esa defensa. Segundo, el papel social lo representan los padres, no los centros, no los trabajadores, no los grupos sociales o políticos, los padres. Los padres son los ciudadanos. Pero es cierto que los padres probablemente son los que menos organizados pueden estar. ¿Por qué? Pues porque hay una relativa estabilidad, es decir, hay gente que escolariza a sus hijos, pero después los hijos tienen la maldita costumbre de crecer, ¿no? Muy rápido además, ¿no? Y entonces pues acaban saliendo de la escolaridad y cambian padres, y además no tienen probablemente una estructura, y esto, una estructura estable. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el éxito de las intervenciones y las convocatorias, a pesar de que el papel de representación social y quienes tienen que aparecer fundamentalmente son los padres, juega mucho en los titulares de los centros. Ese es el elemento aglutinador. Si en un centro hay mucha motivación por parte de los padres y por parte de los trabajadores, el titular del centro no está, el director titular del centro no está interesado, ahí no hacemos nada. Luego tenemos que convencer a los titulares de los centros que aquí nos estamos jugando el ser, no solo el estar, el ser. Otro elemento más,
Quien marca los tiempos tiene medio camino hecho. La improvisación es mala consejera. Esto viene muy al cabo de la rueda de prensa de hoy, donde todos los medios decían, pero no van a hacer declaraciones, hagan declaraciones porque la noticia es hoy. Nosotros no podemos permitir que nos marque la línea argumental los medios de comunicación. Somos nosotros los que establecemos cuál es la estrategia y cuáles son los tiempos, porque si no, nos atropellamos. Realmente la estrategia requiere ir en una situación cada vez más aumentativa, más de presión social. Y un último elemento que ya he comentado en alguna medida, los debates y las reflexiones de fondo en época de paz, porque en época de conflicto la gente no escucha. Es decir, cuando un grupo político fija una norma que supone una reducción de concierto y hay una presión social, entiende que si cede, pues queda mal ante la opinión pública y pone de manifiesto que si me presionan voy a ceder. Con lo cual, ¿dónde es realmente donde tenemos que convencer, durante qué periodo tenemos que convencer de que la libertad de enseñanza es una libertad positiva para una sociedad, imprescindible para una sociedad democrática? En los momentos de paz. En los momentos de paz se siembra, en los momentos de conflicto se recoge. Fíjense, cuando doy ponencias de este tipo, hay muchas personas que acaban con una idea, bueno, pues restrictiva, diciendo, sí, esto está muy bien, pero es que en realidad somos muy pocos, ¿no? Claro, a mí esto me sorprende que se diga. En primer lugar, porque estamos viendo determinados movimientos, algunos movimientos ideológicos de minorías, claramente minorías sociales, que están cambiando los planteamientos ideológicos de un país, de los grupos políticos, etcétera. Que nosotros podremos compartir o no, pero una cosa es compartir el fondo y otra cosa es valorar la estrategia, porque tenemos que aprender de algunas minorías que realmente sí que producen una evolución en los planteamientos ideológicos de todo un país. Luego, tendremos que tenerlo en cuenta. Pero además, fíjense, yo no creo que sea un hándicap el somos pocos, salvo que venga ineludiblemente unido a que somos cobardes. Es decir, hombre, si somos pocos y cobardes, entonces ya sí que no tenemos nada que hacer. Ahora, si somos solo pocos, igual seguro que sí tenemos que hacer. Permítanme que haga un guiño católico al respecto, al decir que yo sé de uno que con 12 armó un verdadero cirio, un cirio pascual, de hecho, ¿no? Pero bueno, cirio al fin y al cabo, ¿no? Entonces, no podemos escudarnos en que somos pocos. Bien, espero que se hayan cubierto los objetivos que teníamos con esta intervención, que recuerdo era, por un lado, que no se durmieran ustedes, ¿no? Que no se quedaran traspuestos, ¿no? Yo, bueno, no he visto cabezadas, ¿eh? Hay gente que duerme con los ojos abiertos y todo, esto que lo sé yo, ¿no? Pero bueno, yo no he visto cabezadas. Y segundo, bueno, espero que se hayan cumplido estos objetivos que teníamos. Eso sí, espero que dentro de unos años no se me acerque alguien y me diga, oye, mira, realmente al final acabamos perdiendo los conciertos. Pero eso sí, a mi cuñado lo tengo a rajatabla, ¿eh? Paso unas cenas de Navidad magníficas, ya no sabe qué decirme. Bueno, no era eso exactamente lo que pretendíamos con esta jornada. Bueno, muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Tienes una botella de agua por si te apetece hidratarte después de la conferencia. Le pido a las compañeras que están por la zona de la sala que por favor, si tienen ustedes preguntas en papel, se la pueden entregar a las compañeras y ahora me pasarán algunas preguntas. Me he traído una chuleta, Jesús, con las preguntas que ha ido haciendo el público a través de Twitter. Muchísimas gracias a todos los que han participado con el hashtag Libertad Educativa, tanto para hacer preguntas como para demostrar que la gente sí que cree en esa libertad educativa y que en las redes sociales, desde luego, durante este tiempo se ha estado moviendo bastante. Empiezo con las preguntas. ¿Preparado? Venga. Bueno, desde las escuelas católicas de la Comunidad Valenciana, organización que forma parte de la Mesa por la Educación en Libertad, se preguntan si las movilizaciones sociales ayudan a que los políticos puedan recular en sus decisiones que pueden afectar, en este caso, a la libertad educativa. ¿Ayudan? Sí, yo entiendo que son imprescindibles. Es decir, claro, lo ideal sería establecer mecanismos de diálogo
diálogo no es sentarse en la misma mesa. Esto hay políticos que no lo acaban de entender, ¿no? Yo recuerdo con algunas críticas que decían, hombre, no me digas que no dialogamos porque yo te recibo todas las semanas. Sí, pero no valoras nada de lo que te digo, ¿no? Entonces no hay diálogo, es monólogo. Tú me cuentas, me dices lo que vas a hacer y yo o asiento o me cabreo, pero ya está, ¿no? Luego, claro, lo ideal sería una situación de diálogo, pero a veces, lamentablemente, el diálogo hay que forzarlo, ¿no? Y yo creo que la presión social, el mostrar músculo, el mostrar que detrás de esto hay una parte importante de la ciudadanía, sí que provoca la necesidad del político de acabar sentándose en una mesa efectivamente para negociar. A veces, fijaos, cuando hay una gran manifestación y no se cubre el objetivo, que a lo mejor es no perder conciertos, puede haber quien piense hemos fracasado, ¿no? Porque el objetivo era que no se perdieran los conciertos. Pero esto no es real, porque esto es una carrera de larga distancia, ¿no? Realmente lo importante, ya digo, a veces el político pensará no puedo dar marcha atrás en este momento, ¿no? Pero si ha notado la presión social, cambiará. Y esto es fundamental. Seguimos con las preguntas. Aproximadamente tendremos unos 10 minutos, así que agradecemos si tienen preguntas, por favor, que las vayan formulando. Desde el Colegio Natividad, en la localidad de Burjasot, que está aquí en Valencia, Ángel Monzón se pregunta ¿cómo podemos hacer para mantener la libertad de enseñanza desde los mismos centros? Bueno, yo creo que en principio hay que participar en los movimientos que defienden la libertad de enseñanza. Fijaos, hay un elemento fundamental en todo esto, en el planteamiento de la convicción, y es que nosotros realmente creemos en que hay que educar a los niños en libertad y en autonomía, ¿no? Que normalmente es algo que no hace la administración, no quiere tanto la autonomía, de hecho restringe la creatividad de los centros, establece cortapisas, ¿no? Manda a los inspectores de educación a decir, bueno, ¿qué están haciendo esta gente? A ver si están haciendo cosas raras o este tipo de cosas. Claro, yo creo que nosotros, cuando nos planteamos que el fin de la educación es la educación integral, plena del individuo, con todos sus elementos ideológicos, trascendentes, claro, es inevitable, pero nosotros no nos los planteamos como un adoctrinamiento del alumno. En principio, porque no puede haber adoctrinamiento cuando yo hago explícito previamente cuál es mi ideario y sobre todo cuando los padres lo eligen libremente. Fíjense, puede haber adoctrinamiento cuando el ideario no se hace explícito. Y recuerdo, toda la escuela es ideológica, pero hay algunos centros que no dicen que tienen ideología. Ahí sí que puede haber un adoctrinamiento, porque los padres no saben que están entrando en un centro que tiene una ideología determinada, ¿no? Y que viene marcada pues, por la administración, por el grupo que esté en el gobierno en ese momento o por quien sea, ¿no? Bien, yo me parece importante destacar fundamentalmente este elemento en consonancia. Seguimos. Eduardo Pérez, también a través de Twitter, pregunta: ¿crees, Jesús, que tiene marcha atrás este modelo de escuela única que quiere imponer la administración por cuestiones ideológicas? Pues espero que sí, porque si no estoy perdiendo la vida, ¿no? Es decir que, claro, yo me dedico mucho a esto, hago publicaciones sobre esto, doy ponencias sobre esto. Si ustedes me dicen que esto no tiene solución, pues he malgastado una etapa importante de mi vida que mis hijos me lo echarán en cara, ¿no? Pero yo creo firmemente que sí. Es decir, creo que hace falta generar un debate social y creo que hace falta generar una conciencia social sobre la importancia de las libertades. Fijaos, hay una pugna permanente en los estados democráticos y sociales de derecho que van sobre el ejercicio de la libertad y la injerencia. Hace poco veía en el estudio PISA, que ha tenido tanta repercusión, ha habido una novedad, que metió un elemento de valoración de la autonomía del centro. España estaba en 31 de 35, y venía a decir, los centros que tienen autonomía y que son sometidos a control, es decir, no solo una autonomía haga lo que quiera, sino una autonomía con una rendición de cuentas, mejoran la capacidad educativa de sus alumnos. Luego, realmente yo creo que el trabajo en este ámbito de autonomía y de libertad va a dar sus frutos, pero creo que nos tenemos que empeñar realmente en ello. Continuamos. Vicente Morro, que es portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, se pregunta si sería razonable un pacto educativo que obviara cuestiones como puede ser la asignatura de religión o la educación diferenciada. Yo entiendo que no. Entiendo que realmente nosotros tendríamos que partir, es decir, el pacto educativo no debe empezar de cero, porque nosotros no empezamos de cero. Es
Es decir, nosotros no somos un país nuevo, esto no es un juego de la Play que dice vamos a crear el sistema educativo de un país, ¿no? Sino que nosotros ya tenemos una trayectoria y en determinados elementos no nos ha ido mal, ¿eh? En otros puede que sí, probablemente porque venimos cambiando las leyes cada 2 por 3, pero en otros elementos no nos ha venido mal. Claro, yo creo que uno de los elementos fundamentales de ese pacto educativo debe ser partir del consenso que ya tenemos inicialmente y que es el artículo 27 de la Constitución. La enseñanza religiosa se incardina dentro de la elección de los padres de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones. Si nosotros intentamos excluir el elemento religioso de la escuela, estamos haciendo una opción ideológica. Es decir, cuando se habla de una escuela laica, la escuela laica no es neutral, la escuela laica es una opción específica por excluir el elemento religioso del ámbito educativo y es una opción parcial. Y me parece muy bien que el padre que quiera que se excluya del ámbito educativo opte por esa escuela laica, pero el padre que quiera que efectivamente su hijo reciba una formación religiosa y moral también pueda elegir. El elemento de la enseñanza de religión forma parte ineludible de la libertad de enseñanza. Pues ya que nos hemos metido con el asunto de la religión, hay más preguntas al respecto. Otra que me acaba de llegar también. Maribel es profesora de religión en la escuela pública y está aquí. Dice que ella es profesora de religión en la escuela pública por convicción y que su centro ya está entrando en la ideología de género con carteles tanto de Barbie como de Ken. Pero se pregunta cómo se compatibiliza eso con la ideología de la enseñanza verdadera de la religión. Y también se pregunta si tenemos cierto peligro personal y profesional. Ella es madre de 3 hijos que estudian en la concertada. Vamos a ver, yo creo que hay que definir cuáles son los objetivos de estas leyes o de estas normas, no todos son leyes, leyes se utiliza genéricamente, de estas normas educativas, porque claro, a veces se utiliza el planteamiento de que lo que se pretende es la no discriminación y en eso podemos estar todos de acuerdo. Claro, el problema es cómo se afronta esa no discriminación. Claro, en todos los centros, el elemento nuclear del centro es el alumno, es nuestra razón de ser. El bienestar del alumno es nuestro objetivo. No solo el bienestar educativo, el bienestar, la felicidad del alumno es nuestro objetivo porque ese es un elemento fundamental de la educación integral. Y en esta medida yo creo que podemos sentarnos a ver cómo se puede establecer una mejora de determinados alumnos que tengan determinadas características de tipo sexual o de cualquier otro tipo. Claro, yo creo que esto va un poco más allá. A mí lo que me preocupa es que estas normas realmente lo que supongan es un impedir que los padres elijan la formación religiosa y moral de los hijos. Es decir, que sea la administración o quien quiera que sea el que determina un elemento ideológico de implicación en los centros. Un elemento ideológico que efectivamente en los centros públicos tiene un enfrentamiento, puede tener un enfrentamiento con respecto a las elecciones de los padres y que en los centros concertados puede tener un planteamiento de enfrentamiento con respecto a la visión antropológica que pueda tener un centro religioso. Entonces, me parece interesante el debate y me gustaría algún día que nos pudiéramos sentar a debatir cómo hacemos más fácil la vida de aquellos alumnos que puedan tener algún tipo de dificultad, pero no ocultar detrás de esto algunas opciones y planteamientos ideológicas que a veces se hacen como si fueran asépticas, pero que no lo son, esconden detrás una verdadera opción ideológica. Jesús, prácticamente acabas de responder a la siguiente pregunta, la hace Mariby a través del papel. Ella también es profesora de religión en un centro público de la Asociación Dabar y se pregunta si puede haber una libertad educativa si la escuela pública no garantiza la elección en la formación de la asignatura de religión. Claro, bueno, lo he dicho, ¿no? Entiendo que no. Realmente entiendo que la libertad de enseñanza supone tener opciones y supone que los padres puedan elegirlo. Cuando nosotros vamos tendiendo cada vez más a una escuela pública única, pues se limita esa posibilidad de elección. Fijaos, antiguamente se hablaba de la escuela neutra, ¿no? La escuela neutra es un término que se niega a sí mismo, ¿no? El Tribunal Constitucional, fijaos, entendía que la escuela neutra era aquella en la que cuando el profesor entraba en clase no llevaba su mochila de planteamientos ideológicos, ¿no? Que tú dices, en fin, un poco raro, el profesor entra en clase y deja su ideología colgada en la percha al lado del chaquetón, ¿no? Y ya entra y es aséptico, ¿no? Como los ángeles, ¿no? Sin sexo y tal, ¿no? Claro, esto no es real. La única neutralidad que existe es la de que cada profesor
y cada asignatura, que supone una opción, una elección, una omisión, es decir, el currículum oculto está ahí, ¿no? Y ya no lo voy a descubrir yo. Pero realmente la única neutralidad que cabía era la de que cada uno era con sus ideas y se planteaba que el alumno podría sacar algo en claro de ese bombardeo. Bien, eso ya es una opción ideológica, ¿no? Una opción entre otras. Fijaos, yo entiendo que la libertad de enseñanza también justifica la existencia de la escuela pública. La escuela pública no solo se justifica en el derecho a la educación, ¿no? Es decir, en que todos los alumnos tienen que tener una escolaridad porque es obligatoria, sino que también se justifica en que puede haber padres que quieran la ideología específica que está en la escuela pública, como una ideología entre otras. Seguimos. Manu Tarrazón, a través de Twitter. ¿Es posible el pleno desarrollo de la personalidad y las competencias del informe de SECO de la OCDE en una escuela laica? No. Quiero decir, cuando nosotros excluimos elementos que son parte esencial de la formación integral, pues evidentemente no. Quiero decir, esto es interesante, es importante tenerlo en cuenta. No estoy diciendo que necesariamente en una escuela haya que tener una valoración positiva de la trascendencia. Lo que quiero decir es que es inevitable tener una opción sobre la trascendencia, porque en la educación integral esto forma parte. La opción de excluirlo, la escuela laica, es una opción, no es la falta de opción, es una opción entre otras, es decir, hemos decidido excluir el elemento religioso. Muy bien, pues los padres que quieran excluir el elemento religioso de la escuela, que cojan esa escuela, con ese modelo educativo, con ese ideario concreto. Ahora bien, aquellos que quieran otro modelo, otro ideario, que tengan la opción de cogerlo, que no sea una imposición por parte de la administración. Continuamos, Jesús. Igual en esta me tienes que ayudar porque ya va con dentro del asunto jurídico. Pero bueno, yo te la formulo y si no me ayudas. Nos pregunta un profesor de la universidad cuál sería la mejor opción en caso de que exista un atropello a la libertad de enseñanza. La suspensión de la eficacia del auto de denegación de concierto a través de lo contencioso o la posibilidad de la demanda de la protección de los derechos fundamentales de la persona. Vamos a ver, si lo he entendido bien, claro, estamos hablando de dos procedimientos distintos, ¿no? Yo normalmente cuando se me ha dado esta oportunidad, ¿qué es lo que poner los dos? ¿No? Es decir, claro, de todos modos es verdad que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una enseñanza obligatoria, está claro que es un derecho fundamental y uno se puede ir a protección de derechos fundamentales. Cuando hablamos de posobligatoria, hay alguna jurisprudencia que entiende que esto no sería incardinable como derecho fundamental, aunque entiende que la normativa de aplicación es la misma y que no hay diferenciación, estamos hablando del Supremo, no hay diferenciación entre la obligatoria y la posobligatoria en cuanto a la regulación, pero ahí sería más arriesgado meter un procedimiento de derecho fundamental. No obstante, por aclarar un poquito más desde una opción estrictamente jurídica. Ahora, el procedimiento de protección de un derecho fundamental se supone que es un procedimiento preferente y sumario, quiere decir que tarda menos y que tiene menos tramitación, pero en el que uno solo debería tratar elementos de derecho fundamental y subsidiariamente aquellos aspectos de legalidad que afectan al derecho fundamental. No sé si me estoy explicando o es demasiado técnico. Claro, el tema es que en la práctica no tarda menos que un procedimiento ordinario y, sin embargo, tienes la posibilidad de que te digan, oiga, esto no lo vamos a ver aquí porque es de legalidad y no de derecho fundamental. Entonces, esto hace que en muchas ocasiones se prescinda de este procedimiento específico porque en la práctica no es preferente ni es sumario. Tiene algún elemento de tramitación mínima, pero después va a depender en realidad ni siquiera de la sala en la que te caiga, sino del funcionario que ayude al secretario de la sala en que te caiga y que sea más ágil, menos ágil. Entonces, a veces no merece la pena entrar en procedimientos muy específicos que pueden ser algo más arriesgados y irse a un procedimiento ordinario. Dejamos el asunto jurídico para adentrarnos en otra pregunta que sería básica, porque la verdad, Jesús, cuando tú lo explicas queda todo muy claro y creo que la gente estará muy motivada. Pero Vicente, a través de Twitter, se hace esta pregunta: ¿y cómo es posible que se pretenda entonces negar un derecho que se reconoce en la Constitución y en los derechos humanos? Pues básicamente porque hay otros intereses. Quiero decir, miren, si yo fuera la administración pública y a mí me dejaran controlar toda la educación a mí mismo, solo, claro, yo lo haría.
¿Por qué? Hombre, porque la escuela es un elemento de reproducción del sistema, de control social. Oye, usted sabe lo bueno que es tener, ya lo quisiera Telecinco, ¿no? Que mira que ya puede tener influencia con los niños, ¿no? Pero claro, si tú dijeras, oiga, mire, todos los días, de 9 a 3 de la tarde, le vamos a ir poniendo Telecinco a los niños, ¿no? Claro, los niños serían fieles seguidores del Sálvame, de todas, ¿no? Algunos lo es ya, lamentablemente, pero otros lo serían, bueno, con una lealtad absoluta. Entonces, claro, a mí no me suena raro que la administración, no solo la administración, que cualquier institución quiera entrar en el ámbito educativo y controlar. Me parece incluso legítimo. Lo que no me parece legítimo es que no lo diga. Oiga, vamos a ver, si yo tengo un grupo político, yo tendría dos posibilidades de influir fundamentalmente en la sociedad en el ámbito educativo. Uno sería aplicando la libertad de enseñanza y diciendo, voy a crear un centro educativo con mi ideario, ¿no? Esto sería lo más coherente en un marco democrático. ¿Cuál es la otra opción, ¿no? Un pelín más sucia, si se me permite el término. No, mire usted, yo lo que voy a hacer es entrar en el gobierno y cuando entre en el gobierno controlo la totalidad de la educación. ¿Para qué voy a hacer una oferta específica de un centro cuando puedo influir en todas, ¿no? Por eso estamos hablando antes de que ya no es solo un elemento de la escuela pública única, también estamos hablando de lo peligroso que es un ámbito de intervención y de injerencia permanente por parte de la administración pública, que va restando autonomía a los centros y con ello lo que va restando es desarrollo del ideario. Y al final, pues acabamos con que todos los centros son iguales. Es más, ya lo decía antes, acabamos con que algunos de los que defienden la libertad de enseñanza acaban diciendo, oiga, mire usted, no me quiten el concierto, si yo hago lo mismo que usted. Claro, y habría que decirle, no, lo mismo no haces lo mismo, ¿no? Haces otra cosa, tienes un elemento diferencial fundamental que es el ideario. Entiendo, Jesús. Y ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría formularte una pregunta que no sale de las redes sociales, tampoco de los papeles, y es que tomando los apuntes, comentabas que el éxito de las convocatorias depende de las direcciones y de la titularidad del centro, y después comentabas que a veces se nos tilda de que somos pocos, de que somos cobardes, y yo me pregunto también si quizás somos cómodos. Es decir, has venido desde fuera y has llegado a Valencia. Hay un éxito de convocatoria porque la sala prácticamente ha estado llena y seguramente hay gente que se ha tenido que marchar. Pero en este acto de la Mesa por la Educación en Libertad, en la que hay aglutinadas distintas organizaciones, cada una diferente, ¿no debería, me pregunto yo, estar esta sala completamente llena después de haber conocido un decreto, después de que la gente diga que está preocupada realmente por la situación que pasará en los conciertos educativos de la Comunidad Valenciana, cuando aquí, desde luego, no están ni todos esos centros representados, ni hay padres ni madres de alumnos? Porque quizás sorprende después que la gente quiera movilizarse. Sí, hombre, no está bien venir a casa de uno y criticarlo, ¿no? No quisiera yo pero hay que ser decirlo un invitado incómodo. Digo, ya no me van a invitar más ni a café, ¿no? Ya, aquí viene este que se mete con nosotros, ¿no? Que para eso siempre hay tiempo. Vamos a ver, yo creo que realmente nosotros, claro, me tiran de la lengua, entiéndanme, es que no quisiera, pero que me veo obligado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo creo que nosotros somos un sector un pelín pusilánime, ¿no? Es decir, somos pactistas, somos pusilánimes, no entramos en una situación, no acabamos de creernos que el enfrentamiento está. Ya he comentado antes que durante mucho tiempo, cuando yo me dedicaba a decir que viene el lobo, decían, bueno, pero viene lejos, viene calladito, ay, es que igual entramos al lobo, mira que si lo llamamos, que decimos que viene el lobo y entonces el lobo se enfurece. Claro, yo creo que son demasiados elementos, demasiadas excusas, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno tiene realmente convicción en un tema, tiene que defenderlo de todas, ¿no? Y cuando uno cree que realmente la libertad de enseñanza es fundamental, pues tiene que defenderlo de todas. Fijaos, si el día de mañana los centros concertados acaban siendo iguales que la escuela pública, yo entendería que los titulares dijeran voy a cerrar el centro, pero claro, mi objetivo era un objetivo ideológico, ¿no? Que esto no es raro, porque parece que a veces cuando se dice hay un objetivo ideológico suena como mal. Miren ustedes, en nuestra normativa, esto es un paréntesis, ¿no? En nuestra normativa existen lo que se llaman empresas de tendencia, que son empresas ideológicas, ¿no?
Las empresas ideológicas se caracterizan porque tienen un planteamiento ideológico de fondo, que es lo que quieren desarrollar. Y lo dicen y no pasa nada. Es decir, hombre, yo entiendo que a estas alturas de la película ustedes entenderán que un periódico o un medio de comunicación social, una televisión, lo que pretende no es informarnos objetivamente, ¿verdad? Es decir, lo que pretende es darnos la información desde una determinada perspectiva. Y eso no es espurio, eso es legítimo. Es decir, oiga, yo tengo esta visión y utilizo los medios que tengo para decir, oiga, mi visión es la mejor. Y ahora usted lo elige o no lo elige, pero eso no es malo, ¿no? Luego, el elemento ideológico no es malo en sí, lo que es malo es no decirlo, ¿no? Luego, esto venía al cuento de decir, bueno, la existencia de estas empresas de tendencia. De todos modos, se me ha olvidado ya la pregunta. Pues mira, la pregunta que yo Como te hago hacía paréntesis, es si también somos muy cómodos, sí, porque es cierto que es un día entre semana, pero este acto, que forma parte de esa doctrina, ¿no?, que se tiene que ir moviendo, esta sala no debería estar llena arriba, abajo, sí, porque no es porque tú hayas venido, que nos cae muy bien y nos hemos podido reír, a pesar de que estamos hablando de un tema muy serio, de la libertad educativa, que nos compete a todos. ¿Qué es lo que pasa? sí. ¿Por qué no está esto lleno? Decíamos en esa medida, pues efectivamente, que el sector es un tanto pusilánime en esa medida, y en cuanto a si nos creemos realmente que esto es fundamental o no. Y decía, no me extrañaría que en un futuro algunos titulares dijeran, oiga, si no se desarrolla el planteamiento del ideario, que es para lo que yo he creado el centro, pues cojo y me voy. Pero es que es más, la sociedad debería castigar a los centros que admiten no desarrollar el ideario, porque en realidad si no desarrollan el ideario, como decíamos antes, no tienen razón de ser. Esto tiene bastante relación con lo que decíamos al principio de por qué ustedes están aquí. Claro, esto es como en las misas que uno le echa la bronca a los que van, ¿no? No, pero eso es sano. Bien, por eso, que no quiero ser yo, ¿no?, como el cura este que se sube en el ambón y dicen, es que no vienen, pero dígaselo a los que no vienen, ¿no?, no a los que han venido, ¿no? Bien, pero es fundamental que ustedes tengan un efecto multiplicador, porque realmente yo creo que la clave está en si nosotros defendemos la libertad de enseñanza porque creemos firmemente en la libertad de enseñanza y creemos que eso es un elemento fundamental para la educación de los alumnos y para una sociedad democrática. Esto es sano democráticamente. Permitir que los padres puedan elegir, que los alumnos puedan tener ideas distintas, que puedan sacar cosmovisiones desde posturas enfrentadas, que el diálogo entre cosmovisiones no se haga desde la ignorancia. Es decir, oiga, no puedo debatir entre dos personas que no saben, no se puede debatir. Hay que debatir con una base mínima de un planteamiento y ahora tú tienes otro y lo vamos a contrastar y a lo mejor me convence y yo cambio mis ideas, mis valores o mi cosmovisión. Pero es fundamental esa educación en valores. Me parece vital que realmente nosotros tengamos ese efecto multiplicador de decir a los que no han venido que tenemos que creer en la libertad de enseñanza y que la libertad de enseñanza es vital no solo para la pervivencia de nuestros centros, sino para la pervivencia de una sociedad democrática sana. Pues Jesús Muñoz de Priego, muchísimas gracias. No tenemos tiempo y no tenemos más preguntas. Gracias. Muy bien. Método socrático. Como la mayoría no somos docentes, sabemos que es el mejor para que los alumnos aprendan. Hacerles preguntas, cuestionarse, que se interroguen, ¿no? Bueno, pues método socrático. Señor conseller Vicent Marçal, ¿por qué tiene usted miedo a la libertad? ¿Por qué no acepta usted la diversidad? Si nos impone la diversidad de géneros, ¿por qué no la diversidad de colegios? ¿Por qué no la diversidad de diarios? ¿Por qué no la diversidad de culturas, de orientaciones, de medios? ¿Por qué permitimos que haya diversidad en las calles, en los restaurantes y no en los centros educativos? Segunda pregunta. ¿Por qué las aulas de bachillerato y ciclos formativos de los concertados están llenas? ¿Por qué no cree usted en el principio de la demanda social? ¿Tenemos que ser el granero de los institutos vacíos? ¿Tenemos que ser el alimento de alumnado de aquellos que no van a los centros públicos?
¿Tenemos que cerrar nuestras aulas para que se llenen las aulas públicas? Si desde el año 2006 está funcionando de forma generalizada ese concierto en bachillerato y en ciclos formativos, y bien, a juzgar por los resultados, y aquí hay varios centros que cada año tienen premios extraordinarios en bachillerato, en secundaria o en primaria, pero ahora quizás lo que más nos ocupa el bachillerato, si llevamos 10 años funcionando estupendamente de forma generalizada, ¿por qué dice usted ahora que hay que cerrarlos y empezar de cero? ¿Por qué tiramos a la basura 10 años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y del bien hacer de la educación concertada en bachilleratos y ciclos formativos? ¿Por qué castiga usted a los premios, a los éxitos? Si hemos sido en esta comunidad valenciana pioneros en lo educativo y en lo social, ¿por qué usted que gobierna en un gobierno, la redundancia, progresista, quiere usted eliminar el ser pioneros, aperturistas, innovadores? ¿Por qué quiere usted retroceder en las conquistas sociales? Conquistas sociales. Volvemos a premiar a los ricos, volvemos a premiar a los que puedan pagar un bachillerato privado. La familia pobre, la familia humilde que elige un colegio concertado para que sus hijos continúen bachilleratos o ciclos formativos, ahora puede hacerlo porque hay un concierto singular. Si mañana el colegio que eligió a los 3 años para su hijo no puede continuar con un bachillerato concertado o un ciclo formativo concertado y ha de ser privado, está usted obligando a que las familias más humildes, a que las familias más pobres tengan que obligatoriamente, no por opción, sino por obligación económica, irse a un centro público donde, claro, la enseñanza es gratuita. Entonces, solamente los padres de familias composibles, que se decía antiguamente, podrán realmente elegir la educación que quieran para sus hijos. Estamos nuevamente, señor conseller, castigando y condenando a las familias más humildes a que no puedan elegir el colegio que han deseado para sus hijos, porque usted ha decidido que sean privados. Y como una frase que dijo el conseller, quien quiera educación concertada en bachillerato o ciclo formativo, que se la pague, porque todos se arrasan. Europa 2020. Europa 2020 es un objetivo educativo que dice que todos los alumnos de Europa deberían en el año 2020 estar en la escuela hasta los 18 años con una enseñanza gratuita. Ahora que llevamos tantos años trabajando por esa educación de calidad, por esa educación que forme a nuestros alumnos para que sean unos preciosos ciudadanos del siglo XXI, resulta que vamos a cercenar ese objetivo de la Europa del 2020. Esa enseñanza gratuita no será tal si se rompen, destruyen los puestos escolares de nuestros centros. Y si es tan importante la educación, y hemos puesto ya aulas de 2 años, algunas en centros concertados, otras en escuelas infantiles, otras en la escuela pública, porque hemos pensado que eso es muy importante, ¿por qué rompe usted ese trayecto al final? Muchos de nosotros tenemos aulas de 2 años. ¿Por qué quiere usted quitármelas por arriba, cuando está usted potenciando en sus centros públicos las aulas de 2 años? ¿Es que no hay continuidad? Sí, señor conseller, claro que hay continuidad. ¿Os acordáis de ese proceso de transición de sexto de primaria a primero de la ESO? Los centros públicos han de trabajar la transición de los alumnos para que cuando lleguen al instituto se encuentren como en casa. Y hay profesores expertos en ayudar a los alumnos de centros públicos de sexto en los institutos para que sientan que esa transición es lo mejor posible. Nosotros ya lo hacemos. Los alumnos están en nuestros centros, pasan de infantil a primaria, de primaria a secundaria, y muchos de ellos de secundaria a ciclos formativos o bachiller. Si eso es bueno, ¿por qué no concede usted la oportunidad a los alumnos que están en nuestros centros a seguir ese proyecto educativo, ese ideario que eligió en su día la familia? Y última pregunta. ¿Por qué se empeña usted, señor consejero, en llenar de agobio, angustia, inquietud, nerviosismo y preocupación a las familias de los alumnos de cuarto de la ESO, que a 3 meses de elegir el centro para sus hijos, en el sentido de volver a solicitar la plaza en el centro donde siempre estén sus hijos, ¿por qué le siembra a usted la angustia de no saber
que sus hijos de cuarto de la ESO van a poder continuar en ese centro? ¿Cuántos padres vuestros de vuestros centros, cuántos padres, Vicente, que tienen hijos en cuarto de la ESO, están ahora que no les llega la camisa al cuerpo porque no saben si el colegio que eligieron hace ya muchos años para sus hijos va a seguir siendo concertado en bachillerato o ciclo formativo? ¿Por qué obligamos a tener preocupación, angustia e inquietud a esas familias? Y si lo hacemos también, ¿por qué se destruyen esas aulas? Y si somos ese Jesús que no es verdad, o sea que no hay que decirlo, que no es una de las cuestiones que tenemos que plantear, pero si somos más baratos, ¿no está usted malgastando el erario público queriendo cerrar estas aulas que están dando una buena educación, una buena formación, unos buenos principios a esos ciudadanos que mañana incluso le van a votar hasta usted, fíjese, porque algunos eligen este gobierno? Nosotros no tenemos la culpa, pero al menos nuestros alumnos son libres y críticos. Mañana decidirán si les dejan continuar en nuestros colegios. Yo quiero ser positiva, quiero ser optimista y quiero pensar que todos los que estamos aquí, dentro de 3 o 4 meses, seguiremos estando porque nuestras aulas seguirán siendo lo que han sido. Centros integrales donde el alumno sale siendo libre y crítico, educado y firme en los propósitos, los de esos idearios que un día sus padres eligieron como los mejores para la educación de sus hijos. Muchas gracias a todos. Bueno, pues con la libertad educativa como protagonista y con el compromiso que nos acaban de trasladar, que tengamos un efecto multiplicador a partir de este momento, dejamos ya cerrado el acto. Gracias por su asistencia y esperamos verlos a ustedes y a muchos más en los siguientes actos que pueda ir proporcionando la Mesa por la Educación en Libertad.